que pueden estudiar con música a todo volumen o los que necesitan silencio absoluto. Bueno, Natalia Calderón, psicopedagoga y amiga de nosotros en este buen día, está aquí de visita para ayudarle a los padres a entender cómo deberían estudiar sus hijos. Bienvenida, Natalia. Gracias. No es un tema que ya en algún momento hemos rescatado, pero siguen insistiendo los padres, ¿cómo hago yo para estudiar bien con mis hijos? Porque es tan complicado a veces llegar a ese equilibrio en el estudio con los hijos. Yo diría que una de las mayores dificultades o desaciertos que cometemos los padres y los hijos en conjunto es la falta de planificación. Casi que dejamos mucho todo para el final y nos vemos envueltos en correr con la cantidad de temas, tenemos los temarios ya encima y para nadie es un secreto que a veces estudiamos hasta el día antes. Entonces el estrés se junta con la cantidad de materia y lo que hacemos es leer la materia. Entonces no estamos listos. La verdad es, Adri, que corremos mucho, vamos a destiempo y no hay una buena planificación. Eso podríamos decir que de 10 casos está pasando en 7, 8 casos actualmente. Y que la gente pierde la perspectiva que en este año que se ha ido tan rápido, estamos casi que a 2 meses de que termine el curso lectivo, prácticamente. Sí, o sea, ya yo le digo a los padres, estamos a la vuelta de la esquina para iniciar un nuevo curso lectivo, porque en febrero estamos arrancando un nuevo curso lectivo, Dios mediante. Retomemos entonces aspectos básicos. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje y cómo puedo yo ayudarle a mi hijo a identificarlo para que estudie mejor? Hay 2 formas básicas de aprender que nos van a acompañar el resto de nuestras vidas. No es que uno sea mejor ni otro peor, sino que es una forma. Nosotros podemos ser analíticos o globales. Entonces la persona, porque la forma, digamos, hay estilos de recordar la materia y estilos de aprendizaje. Primero partimos de estilos de aprendizaje, analítico y global. La persona analítica es aquella persona que va a aprender por pasos específicos, va a aprender de las pequeñas partes al todo y es una persona muy sistemática. El global es lo contrario, aprende cuando la información se presenta como un todo, responde a emociones, se envuelve en la historia, pero no ve detalles. Entonces, eso suena bonito en palabras, pero práctico, ¿cómo es? ¿Verdad? Bueno, si una persona, por ejemplo, a la hora de estudiar o a la hora de jugar, porque podemos observarlo en nuestros niños, tiene un Lego nuevo y primero tiene que para armar, por ejemplo, un avión de estos de armar, primero busca todos los manuales, las instrucciones y va pieza por pieza, es una persona muy analítico, va de las partes al todo. Pero si al contrario, primero arma todo sin importar si sobraron piezas o no, es muy global, aprende del todo a las partes. Entonces, igual nos pasa a nosotros los adultos, a veces nos vamos de una vez al todo y después nos fijamos en los detalles, o a veces vamos detalle a detalle hasta llegar al todo. Esa es la gran diferencia que existe en la forma de aprender, por así decirlo. Y me llama la atención esto porque significa que los padres, y sonará muy tonto, pero es cierto, el primer paso es que los padres conozcan a sus hijos y sepan cuál es ese estilo, si es más analítico o es más global. Ajá, porque el niño más analítico o el joven aprende más de memoria, aprende fechas y todo esto, el global no, se mete en la historia pero no ve detalles. Y después la gente dice por ahí, es que los estilos de aprendizaje son visual, auditivo y kinestésico. Esas son las formas de recordar la información o de procesar la información, porque son los sentidos y absolutamente todas las personas vamos a aprender a través de los sentidos, o sea, a recibir la información. Sin embargo, unos tenemos mayor preferencia en la parte visual, otros en la auditiva y otros en la kinestésica o táctil o movimiento. Ajá. ¿Y cómo aplicamos eso a cada materia, materia por materia, ahora que hablábamos que son tan diferentes? Bueno, es importante retomar, entonces si yo analizo, determino que mi hijo es global, visual, yo sé que él va a aprender del todo a las partes y que necesito ver muchas cosas visuales, flashcard, que son tarjetas que van pasando, esquemas, videos, pero si yo sé que él es analítico, auditivo, sé que es una persona que va a aprender mucho en secuencias, pero que necesita información grabada, que necesita escuchar la información cuando la lee, que necesita un poco más conversar sobre los temas o leer en voz alta para que él mismo escuche la información. Por eso es importante como ir conociéndonos un poquito por dónde andamos. Y después de que ya nosotros nos conocemos un poquito más, entonces aterrizar en los tipos de materia. Porque como bien se decía antes, tanto en la nota como ustedes lo mencionaban, no es lo mismo estudiar un contenido teórico como estudios sociales que, por ejemplo, gramática o matemáticas. Claro. Entonces, por eso hay pasos básicos que debemos tomar en cuenta si es teórico o si es práctico. Y hay grado de dificultad, hay muchachos a los que se les hace, o niños que se les hace muy fácil estudiar sociales,
pero se les hace un mundo y una complicación estudiar matemática. Por ejemplo, vamos, si te parece, empecemos con los temas, los contenidos teóricos, como estudios sociales, ciencias, cívica. Ahí diríamos que hay 4 pasos importantísimos. Hay gente que me pregunta, ¿se pueden brincar los 4 pasos? Bueno, dependiendo de las personas. Lo ideal siempre es empezar por el subrayado, ¿verdad? Porque, digamos, los voy a mencionar primero los 4 si querés. El subrayado, después sigue el resumen, la síntesis y el esquema. Entonces, es importante, el subrayado no me lo puedo brincar, porque yo del subrayado puedo pasar a un esquema. Pero no, si yo no uso el subrayado va a ser como la base donde yo me voy a armar para todo. El problema consiste en que muchos chicos o adolescentes, incluso que yo atiendo en la consulta, me dicen, yo sí hice el subrayado, pero salí muy mal. ¿Cuándo lo hiciste? Un día antes. Entonces no me funcionó porque no hubo un proceso de almacenamiento de la información en mi proceso de memoria. Porque un día antes yo lo que hice fue el proceso de subrayar. Y para subrayar necesito 2 lecturas, la lectura previa y la lectura comprensiva. Frenemos un momento entonces para entenderlo. Si el muchacho tiene una materia muy teórica, primero lee antes de subrayar. Exactamente. Primero lee, entiende que es lo más importante y a partir de ahí entonces ahora sí empiece a subrayar de lo que usted leyó, lo que usted considera más importante. Sí, primero una lectura general, no importa que no comprenda mucho si no se empapó de qué es el tema. La segunda lectura ya es reposada y comprensiva, para pasar al subrayado, donde vas a sacar lo más importante y no vas a subrayar ni preposiciones, ni artículos, ni palabras conexas, solamente frases concisas necesarias. Claves. ¿Verdad? Claves, exactamente. Y luego viene entonces, esa de subrayado me va a servir para sacar el resumen de lo más importante. Entonces, ¿qué es el resumen? Ahí donde mucha gente se confunde. El resumen no son mis ideas, el resumen son las ideas del autor, siempre respetando las ideas propias del autor, y el resumen no debe sobrepasar el 25% del texto original. O sea, dicho en otra parte, la 4ª parte del texto original, claro, ¿verdad? Que son 2 hojas y uno termina haciendo 3 de resumen. Exactamente. Y entonces mucha gente me pregunta, pero resulta que en el resumen yo voy leyendo y yo voy a para hacer el resumen, pero a mí me parece tal cosa aportar. Hágalo aparte, no lo haga en el resumen, porque en el resumen solo van las ideas del texto o del autor, ideas principales, que son cosas básicas, no meta igual ni artículos, ni conjunciones, ni cosas que no son necesarias, porque a veces resumimos en teoría y copiamos un párrafo entero, eso no es un resumen, ¿verdad? O ponemos, abreviamos tanto que ni entendemos qué quisimos decir. No nos acordamos, ¿verdad? Y exactamente como Debus usaba esta palabra, el resumen es la abreviación de un texto en 25%, 25 de 100, o sea, en la 4ª parte. ¿Y la síntesis entonces? Y la síntesis es ya con mis propias palabras una abreviación del resumen, pero ya ahí sí fue lo que yo entendí del autor, es mucho más pequeño. Ahí la síntesis ya es, como es con mis propias palabras, es lo que yo comprendí, y como es lo que yo comprendí, ya yo no necesito estar guiada con documentos para hacerlo. Si yo domino el tema, yo puedo hacer una síntesis. Si yo no domino el tema, no puedo hacer la síntesis. Ahí es la disyuntiva. ¿Me puedo brincar la síntesis? Sí, como vos mencionabas al inicio, hay chicos que son muy capaces y con solamente el subrayado están listos para la foto. Pero hay chicos que van por la síntesis y siguen sin entender o apropiarse del tema. Claro, y otro mecanismo que es muy utilizado es el de los esquemas. ¿verdad? Los esquemas es lo que yo siempre les digo a los jóvenes, que no se lo brinquen, si bien omiten a veces el resumen o la síntesis, porque ya sabemos que a veces a algunos da perecita escribir y toda la cosa. El esquema es una gráfica, es algo visual que nos va a ayudar a los visuales, sí, pero también a la gente que es muy analítica, porque es una jerarquía de ideas. Y con los esquemas pasa parecido que con los resúmenes, o sea, a veces los esquemas son tan complicados y tan llenos de información que más bien es muy difícil para el muchacho entender qué quiso decir con unas señalizaciones que ni él mismo entiende, ¿verdad? Y con el esquema es algo curioso, el esquema es algo muy propio. Entonces yo no puedo hacer mis esquemas y dárselos a mi hijo para que estudie, o no puedo estudiar con los esquemas del vecino, porque el esquema tiene una cosa que va personalizada, y el esquema yo tengo que haber llegado a un análisis del tema y haberlo entendido también para hacer un esquema. Si yo me siento a hacer un esquema de un texto que no leí, que no subrayé, es imposible que el esquema esté bien hecho. El esquema es posible que responda a cualquier cosa menos a lo que yo comprendí. Por eso es que hay esquemas que están muy mal elaborados y están llenos de textos que no son importantes.
y ya después nos podríamos ir a la cantidad de tipos de esquemas que hay, pero hay uno que es un poco el que más se usa, que es el esquema de llaves o cuadro sinóptico. Ahorita le vamos a mostrar un ejemplo que le puede servir también como para que usted aplique con sus hijos, pero antes de enseñarles esto, yo quería decirles que yo no sé si a ustedes les pasa, y a mí no me da pena, usted sabe que yo soy muy abierta con mi vida, no me da pena decirlo, es como cuando los hijos de uno llegan y me dicen, y le digo, ¿con qué estás estudiando? ¿Estás estudiando de no, es que fulanita hizo el resumen y yo lo estoy viendo, entonces uno se sienta con ellos a ver el resumen, y él no entiende qué fue lo que su compañera o amiga puso, hizo, marcó o señaló. Exactamente. ¿Verdad? Entonces está estudiando con un resumen que él no entiende, porque no lo hizo. Para decirlo técnicamente, es una apreciación cognitiva de otra persona que no fui yo, ¿verdad? Y, o sea, es otro estilo de aprendizaje, es otra apreciación. Hay gente que dice, présteme sus cuadernos y yo puedo estudiar con sus resúmenes de lo más bien. Puede estudiar porque no quiere complicarse, pero en la realidad no está asimilando el proceso. Y eso de que vienen con resúmenes ya listos, es mejor que le dé una repasadita a la materia real, porque siempre salen preguntas de la materia que muchas veces no vienen en los resúmenes. Veamos un ejemplo de los esquemas que usted mencionaba, Natalia, que son fáciles de identificar, especialmente porque vienen en llaves. Vamos a ponerlo en pantalla para que usted nos explique cuál es la idea. Sí, digamos en este caso lo que llamamos esquema de llave o cuadro sinóptico. Tenemos la idea central, digamos, y vamos a dividir la idea central puede ser en 2 ideas principales o 3, o las que ocupemos. Pero la idea principal, por ahí vemos, la idea principal una va a dividirse en idea secundaria, y las ideas secundarias puede a su vez subdividirse en ideas terciarias. Si yo ocupo otra nueva subdivisión, la puedo hacer, más siempre voy de izquierda a derecha, ¿verdad? No importa la cantidad que yo tenga que hacer. ¿Qué significa esto? Que yo voy sacando, vea que donde dice idea principal, yo voy a escribir la frase o palabra clave que me va a rescatar a mí toda la información. Conquista. No, sí. Exactamente, conquista, entonces, qué sé yo, o conquistadores y los nombres de los conquistadores, o periodos, ¿verdad? ¿Qué pasó en el primer periodo de la conquista o en la primera etapa? Cosas claves totalmente, o nombre de las células o formas que se desarrolla la célula. Cosas muy, muy puntuales. En biología funciona muy bien para los muchachos. Por ejemplo, en todas las materias como estudios sociales, ciencias, alguien me decía, se puede usar para materias que ahora yo se lo vamos a ver más adelantito, pero materias más prácticas. Funciona para gramática, para aprender palabras claves que yo después tengo que poner en práctica, pero no me puedo quedar en el esquema porque me quedo en la teoría y no lo llevo a la praxis, ¿verdad? Claro. Y ese es el problema. Y estamos, bueno, viendo de izquierda, a derecha, pero igual a los que se acomodan más de arriba para abajo. Sí, también tenemos, esta es una forma de esquema de llaves que podemos hacerlo así, podemos hacerlo por numeración, que sería 1, después la idea principal 1 sería 1.1 y la idea principal 2 sería 1.2, y después lo podemos cambiar por letras, A y B y C y por números, claro, ¿verdad? Pero si lo hacemos también por esquemas, como vos decías, presentamos entonces un cuadro inicial que ya sería como el esquema que viene como por torres. Y entonces viene el esquema, digamos, la conquista, y sacamos 2 flechas o las cantidades de flechas que queramos, los nombres de los conquistadores, y sacamos otra vez otra rayita, y de ahí vamos poniendo los nombres. Bueno, y el otro gran apartado son los contenidos que son más prácticos. Y aquí usted, póngame atención a Natalia Calderón, la psicopedagoga, porque yo sé que matemáticas es siempre el problema para ponerlos a estudiar. ¿Cuál es la manera correcta para que los niños puedan ver la materia de matemáticas bien y a tiempo? Sí, matemáticas, a veces existe en nuestro país como ese tabú que es difícil, que es fea, ¿verdad? Y es una materia linda, y no solo es emocionante, sino es que la utilizamos en nuestra vida diaria todos los días, ¿verdad? Y nuestros niños deberían apropiarse de ese concepto porque necesitamos vivir con ella diariamente. Entonces, la reina de las decisiones para ir bien en procesos matemáticos, de contabilidad y todo lo que tenga que ver con prácticas es valga la redundancia, la práctica diaria. Entonces, ¿cómo hago yo con la matemática? La matemática debe practicarse en forma diaria para que no sea acumulativa. ¿Eso qué significa? Que si yo hoy vi factorización, por ejemplo, hoy mismo yo debo llegar y hacer la práctica de factorización que hice en la clase en mi casa con otras numeraciones, con otros ejemplos. Si yo la logré hacer correctamente, significa que ese contenido yo lo dominé, porque yo mañana voy a aprender a ver factorización pero con 2 dígitos, y después factorización pero con 3 dígitos, y si ni siquiera practiqué el primero, la práctica se me va haciendo cada vez más engorrosa. Claro. ¿Qué sucede en nuestro país con la mayoría de muchachos?
practican al final, entonces no les da las operaciones, pero no les da porque ni siquiera el primer contenido lo dominaron, porque usted fue a clases y entienden, ellos dicen, yo entendí o le entendieron al tutor perfecto, pero como la práctica matemática no basta con quedar en que entendió, si usted no lo llevó a la acción, entonces se perdió entre el entendimiento y la acción, se quedó en la nube. Por eso es que si nuestros niños y jóvenes no lo llevan a la acción, perdemos. ¿Qué pasa cuando los muchachos dicen, yo te entiendo todo el profesor? Si le entienden, pero no lo están llevando ellos a cabo solos. Algunos dicen que practican lo que hicieron en clase, pero copian los mismos ejemplos con los mismos resultados. Ya se lo saben de memoria. Entonces no tiene sentido tampoco. Por eso es que los padres tenemos que estar atentos a cambiar los dígitos. Bueno, vean, vamos a seguir hablando un poquito más de lo que es especialmente el estudio de la matemática, pero antes yo quisiera aprovechar este momento para abrirle la posibilidad a usted para que nos haga sus propias consultas, 905-296-2170. Estamos ya, como decía Natalia, en el empujón final del curso lectivo. Ya a estas horas deberíamos de saber cómo estudian nuestros hijos, pero bueno, si todavía no estamos muy seguros o no les va muy bien, cambiemos de estrategia, veamos cómo les podemos ayudar. Están por entrar en exámenes ellos y luego ya vendrán la preparación de trabajos finales y exámenes ya trimestrales, así que preparémonos con tiempo. Cuando vos hablas de las prácticas, sí, muy bien, muy bonito, pero a veces, por ejemplo, los papás a veces no saben o no están seguros si la práctica que ellos le están haciendo al hijo está bien, ¿verdad? Porque de muchos conceptos se olvidan con el tiempo, claro, ¿verdad? Y cada vez se pone más la cuesta arriba, claro. Y vos ves materia de quinto y sexto grado que tal vez uno ya, sinceramente... Ni se acuerda. Ni se acuerda o se no le olvida, ¿sí? ¿Verdad? Porque también la metodología cambia y los contenidos cambian. ¿Cómo hago entonces yo para que él pueda hacer una práctica bien hecha, que le sea productiva para el estudio? Bueno, hay que armarnos de ciertos empujoncitos o de ciertos bastones. Bueno, digamos, yo diría, busco el libro, porque la mayoría de muchachos usan libros de matemáticas, y saco un ejercicio. Otro lo que podemos hacer es, bueno, decirle a él que se plantee el ejercicio y que me lo explique a mí, porque es difícil cuando uno no tiene el conocimiento como padre. Y otra idea que podemos hacer es conseguir un tutor. Y otra, cuando no podemos por diferentes circunstancias usar un tutor, es que a veces lo usan algunos padres, y yo digo que no está mal, es acercarnos nosotros al profesor de la materia para ver si nuestro hijo anda bien, que nos explique, digamos, los ejercicios. Eso pasa cuando tal vez la comunicación no es muy fluida entre hijos y padres, porque si el hijo me dice a mi mamá, sí, así está correcto, es difícil para uno saber si está correcto o no. Exacto. Es igual cuando estudia un idioma extranjero que uno no lo domina y le dicen, estoy pronunciándolo bien. Revísame esto y a uno le parece que todo está muy bien, ¿verdad? Sí. Pasa exactamente igual con matemáticas. Él me puede estar explicando a mí el ejercicio y yo lo puedo ver divino, pero no lo sé. Entonces yo lo que tengo que hacer es consultar con una persona técnica en el campo, llévele esto a su profesor para que se lo revise, o alguna persona, algún estudiante más avanzado que vaya en el colegio, un hermano, un primo, un tutor si fuera necesario, o el mismo profesor. Pero sí debemos, eso es una pregunta importantísima, estar claros de que las prácticas están bien hechas. No podemos quedarnos en que, muy bien, mi amor, ¿cómo practicó hoy? Porque tal vez todas las operaciones que resolvió, todos los ejercicios están mal elaborados, y ni él se está dando cuenta, y mucho menos nosotros. Sí, no es la cantidad, ¿verdad? Sino la calidad de estudio que ellos vayan a tener. Vamos a ver qué nos comenta Pamela, que nos llama Desamparados. Buenos días, Pamela. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Adrián, en realidad, bueno, ya yo salí de la universidad, ya obviamente pasé escuela y colegio, pero tal vez dar un poco de lo que a mí me sirvió. Ajá. Recuerdo que cuando estaba en la escuela tenía una pizarra. No sé si mi mamá lo hizo con la intención de que yo llegara y todos los días a estudiar, pero yo jugaba que era maestra. Entonces, claro, todos los días llegaba y lo mismo que había hecho en la clase, lo hacía en la pizarra, y mi mamá era como una alumna, ¿verdad? Y yo explicaba y entonces todo se me pegaba facilísimo. Y después en el colegio me pasó que yo veía los resúmenes de los compañeros y, por ejemplo, decía en el resumen, los estados de la materia son 2 puntos, y ponían. Y yo decía, no, hay que poner estados de la materia. Sí. Porque para qué poner todo ese montón, toda esa línea que te va a hacer más palabras y vas a ver más hojas a la hora del resumen si puedes cortar. Entonces me parece que esas dos son unas buenas ideas para ir aprendiendo, ¿verdad? Claro, Pamela, muchas gracias por la recomendación. Esa de la pizarra
Me encanta, y usted tiene razón, muchos de nosotros crecimos jugando de escuelita y que éramos las maestras. Y eso que dice Pamela es muy importante. Yo conversaba ayer de que cuando uno se apropia del conocimiento uno lo puede explicar. La única forma que uno se da cuenta que un estudiante domina un tema es que lo pueda explicar. Si el estudiante se pone frente a uno, ojalá con una pizarra, como decía Pamela, y nos explica la teoría y apropiándose del conocimiento, uno dice, lo domina. La situación se da en matemática cuando uno, en primaria todavía es más fácil, bueno, a veces en quinto y sexto no tanto, ¿verdad? Cuando uno realmente no sabe si la situación está bien, pero lo de la pizarra es genial porque la práctica hace el maestro y con la pizarra podrían practicar matemática en forma más constante. No dejemos que los ejercicios de matemática se acumulen o, por ejemplo, los ejercicios que son de química y todo esto en secundaria. Esos tienen que hacerse casi a diario, pero no son 50 ejercicios, porque eso es muy tedioso y aburrido. Lo que viste hoy en 2, 3 ejercicios, si lo logras, y si el mismo estudiante dice no me salen, pues ya sabemos que ocupa ayuda en ese pedacito. Pero si vamos dejando que se acumulen, por más que yo estudie, haga esquemas y resúmenes, yo no voy a salir victorioso, porque no domino la práctica. Y en materias prácticas, valga la redundancia, debemos practicar, porque la repetición es lo que va a hacer parte del éxito. Claro, y la segunda parte del comentario de Pamela era lo que decíamos, ¿verdad? El resumen es eso, un resumen. No es poner más palabras de las que... Quitar palabras de conexo, como ella decía, preposiciones, artículos, son, 2 puntos, todo eso cero, ¿verdad? Exactamente. Vamos hasta Puriscal, doña Mónica, bienvenida. Es un placer tenerle aquí en Buen Día. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo una consultita porque yo al menos en matemáticas, yo en matemáticas he hecho examen, pero a mí me dan muchos nervios a la hora de hacer el examen. Ajá. Por decirte algo, yo aprendí, yo voy a clases, yo entendí, vengo y hago las cosas bien, pero a la hora de ir a hacer el examen, me dan nervios, y se me borra todo. Claro. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Otra consultita. Sí, tranquila. Ok, ella dice que hacer las prácticas después de que uno viene de clases. Al menos mi hermano estudia de noche. Es recomendable que él, después de que venga del colegio, haga todas las prácticas. ¿Él de día se queda en la casa o trabaja? Hay veces trabaja, hay veces está en la casa. Perfecto, muchas gracias. Mónica, aquí apunté tus 2 consultas. Gracias. Sí. Gracias. Empecemos por el punto de ella de los nervios, que también era algo que yo quería comentarle, cómo relajar al muchacho, al niño, antes del examen, Natalia, porque muchos se ponen, como en el caso de Mónica, sumamente tensos antes de la práctica. La recomendación cuando uno se pone muy tenso, se bloquea, es hacer ejercicios de relajación antes de las pruebas. Ojalá en forma diaria, ¿verdad? Ella necesita aprender a relajarse, ojalá tomarse también su tecito de tilo, para no hacerle el anuncio, pero algo que le ayude a relajarse. ¿Cómo relajarse? Bueno, hay varias formas. Es importante utilizar instrumentos que nos ayuden como la música relajante, música de Mozart, música de caídas de agua, música de delfines, todo eso nos va a ayudar a que nuestro sistema nervioso entre en este trance. La relajación va de la mano con la respiración. Yo debo empezar a contar mis procesos de respiración e ir haciéndolos cada vez más lentos, porque cuando uno está agitado, ¿verdad? Uno está más obstruido mentalmente. Ir bajando y bajando los ritmos de respiración. Si pudiera estar acostada sería genial, pero también lo hemos hecho con chicos que ya están sentados en el pupitre donde sea. Claro, porque mucho de ese nervio se desata cuando está frente al examen. Exactamente, entonces a veces yo les digo, vaya un poquito al baño, porque a veces a algunos les da pena hacerlo en el escritorio, en el pupitre, entonces si puede en el baño, perfecto, uno se pone en una posición que llamamos como de esqueletito muerto, que es ir soltando todo el cuerpo y dejar caer todo el cuerpo sobre sí mismo, incluso su cabeza, sus manos, empezar a respirar lentamente y quedarse en un estado totalmente pasivo. Eso es muy importante para dejar fluir la energía y soltar todo ese cuerpo. Eso cuando está en clase, pero en la casa sí es importante que lo haga en una colchoneta con música y que empiece a relajar desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y en cuanto a lo que decía el hermano, por supuesto que si está en un colegio nocturno o estudia en una universidad de noche, obviamente no es recomendable llegar a hacer los ejercicios de cálculos matemáticos o de química o numéricos en la noche. Lo ideal sería que se hagan al día siguiente. Si la persona trabaja, es importante buscar un espacio en el día que pueda hacer repasarlo. No hablamos de 3 horas, hablamos de 20 minutos, Adri.
Si yo trabajo en la mañana, pues lo tengo que hacer al mediodía, en la tarde, o sea, antes de volver a ir al día siguiente a clases. Pero no es recomendable hacerlo en la noche cuando llega, porque ya totalmente la persona está agotada. Claro. Le voy a comentar rápidamente algunas consultas vía Facebook que Edgar nos ha compartido. Por ejemplo, Katia Quiroz dice, mi hijo tiene mucho problema en español. En matemática es un as, pero español es un pleito diario. Por favor, ayúdeme, lo necesito, dice ella. En español, bueno, habría que ver qué parte de español, si es en ortografía, si es en gramática, ¿verdad? Pero en español lo que tiene que hacer mucho es practicar. Un día eso me decía una mamá, escribe pésimo, entonces, bueno, ¿qué pasa? Como le dicta, así escribe, entonces sale malísimo en todos los dictados. Bueno, vamos a trabajar más acústica, discriminación auditiva, para que vaya definiendo la diferencia entre los sonidos. Si fuera los sonidos, si fuera la parte gramatical, la construcción de oraciones, la producción, enséñelo a producir pequeños textos en la casa, porque a veces ellos tienen que redactar y les cuesta mucho. Dele palabras claves para que haga una redacción, no lo ponga a redactar solo. Sí, el problema es cuando no les gusta, porque por ejemplo, yo me imagino que doña Katia se refiere también es que le encantan las matemáticas y matemáticas pasa todo el día, pero le hablan de español y ya empiezan los pleitos, las caras y hasta las lloradas porque no quiero estudiar, no me gusta español. Sí. Ahí tendríamos que negociar un poquito con el niño para que trabaje un ratito con nosotros, por ejemplo, 20 minutos en español y después trabajamos matemática. Empecemos siempre por lo que menos le gusta y después aterricemos en lo que más, porque si yo pongo 1 hora matemáticas y 10 minutos español, ya no va a querer, ya está cansado y ya todo. Siempre empecemos por la materia que más le cuesta y menos le gusta. Dice doña Chile, buenos días, mi pregunta es para la psicopedagoga. Tengo un niño de 5 años que cada vez que estudiamos se aprende lo estudiado, pero al rato cuando le pregunto ya se le olvidó todo y también no se concentra y a cada rato se levanta y me dice que quiere ir al baño. ¿Cómo puedo ayudarlo a estudiar y a concentrarse principalmente? Dice doña Chile. Bueno, está muy pequeño, primero que nada, ¿verdad? Entonces los periodos de atención son cortos. Lo que es importante es que ella tiene que conversar con el chico porque vamos a estudiar no, primero que no debería usar la palabra estudiar en 5 años, sino que vamos a jugar, a hacer algunos juegos especiales, entonces vamos a ir al baño, vas a tomar agüita, vas a hacer todo, porque en este ratito que nos vamos a sentar ya no te puedes levantar más. Entonces poner un timer que el chico lo vea, esos que son para cuando uno cocina, que suenan, un timer de 20 minutos, no lo vamos a poner frente al niño, sino se lo vamos a enseñar. Cuando esto suena, entonces sí te puedes levantar, lo vamos a poner donde lo pueda escuchar, pero no lo pueda ver. ¿Por qué? Porque donde lo ve se va a estar distrayendo. Entonces el chico va a saber que cuando suena el relojito, ya él va a poder ir al baño a tomar agua. Entonces son 15, 20 minutos, no puede exceder con un niño de 5 años más de 20 minutos. Las actividades tienen que ser totalmente lúdicas. Entonces cuando ella se refiere a estudiar, no sé si será repasar colores, juegos, tamaños, formas, y además tiene que serlo totalmente creativo, como si estuviera jugando. Ni siquiera usar la palabra estudiar, como decía antes, a esta edad, porque son otros momentos en su vida, ¿verdad? Claro. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Que a veces queremos que entren en ese proceso educativo tan formal desde que están muy chiquititos. Sí, pasa niños. porque nuestro sistema educativo, a veces los preescolares ya están totalmente academizados desde muy pequeños, entonces incluso con procesos de lectura y escritura desde niños pequeñitos, ¿verdad? Doña Cindy Salas nos dice, a mis hijos los pongo a estudiar una semana antes de las pruebas, desde el día que dan los temas. Eso sí, les quito todo lo electrónico, 0 Play, 0 Wii, a estudiar se ha dicho. También tienen sus periodos de descanso y esparcimiento. Me ha resultado con excelentes calificaciones. ¿Qué opina usted de esto? Doña Cindy Salas Vázquez. Bueno, yo diría que yo prefiero que lo hagan en forma diaria un ratito y no cuando llegan los temarios. Sin embargo, hay padres que lo han hecho así y les funciona. Siento que cuando lo hacen con los temarios, los chicos entran en un nivel de estrés. De hecho, lo vivo en la consulta. Ellos están más estresados porque ya llegó el temario, porque ya están a 8 días, porque llegó como la parte negra de la semana, ya no podemos ver tele, no podemos jugar, como que cambia tanto su vida cotidiana que para ellos es como un poquito negra esa semana. Pasan los exámenes y están felices, como que se liberaron. Pero si yo lo hago como un hábito, sigamos, yo lo hago todos los días un ratito, 20 minutos, lo hago parte de mi vida. Entonces no empiezo a sentir como que es una semana negra en mi vida, sino que es mi cotidianidad. ¿Por qué? Porque una cosa es la primaria, pero en el colegio y la universidad me va a devengar más tiempo de estudio y no hay temarios de estudio en ciertos momentos de la vida adulta. Claro. Necesito estudiar en forma más diaria. Y a eso le uno el comentario de Alberto Paniagua que dice, yo tengo un problema que desde niño, desde pequeño me enseñaron a estudiar un día antes, dice él, del examen, pero esa técnica definitivamente no sirve. ¿Cómo hago para que me vaya ahora bien en las notas? Gracias a Alberto también por compartirlo con nosotros. Es cierto, y eso lo retomo porque, a ver, muchos papás obligan al hijo a estar 3, 4, 5 horas el día antes del examen, sentados y sin moverse, casi sin respirar, estudiando.
¿Cuán inconveniente es esto? Súper inconveniente, porque ya se junta con el estrés, con los nervios, con la presión, con el cansancio, y además, seamos sinceros, no hay poder que logre, o sea, que cognitivamente usted logre aprenderse absolutamente todo lo que vio en... Hablemos de un mes, cuando el examen es de un mes, de 3 meses, depende del contenido que sea acumulativo. Habrá gente muy capaz, se acordará de muchas cosas y saldrá con un 80, pero es tan difícil poder aprenderse todo lo que vio en un mes o 2 semanas, no sé cuánto tiempo, en un día, y tan estresante. Si ese día usted se enfermó, le dio fiebre, se sintió mal, tuvieron que salir porque hubo una emergencia en la casa, por cualquier contingencia, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo dejarlo el día antes? ¿Y cómo haces cuando ya llegas a un nivel tan superior que con un día antes no es suficiente? Sí. Para Alberto, recomendarle que lo haga en pequeños traguitos, como quien dice, que se tome la botella de agua traguito por traguito. No nos tomemos la botella de agua un día antes porque nos atiborramos. Vamos gota a gota y lo disfrutamos más. Y esperamos que gota a gota, como dice Natalia Calderón, la psicopedagoga invitada en este buen día, también saquemos adelante a nuestros hijos en este último empujón. Para comunicarse con ella, recuerde que puede llamarla a los teléfonos 2263-4071 o 2263-2116. Esos son los teléfonos, o puede visitarle en www.nataliacalderón.com o en su Facebook, Cela, en mayúscula, ¿verdad? Cela punto, en Cela, en Facebook, sí. Cela punto. Pero puntito, nada más. Un puntito, Cela, sí. punto. Y repase los detalles, por supuesto, como siempre les recordamos, de la entrevista en teletica.com, y déjenos sus opiniones en nuestro Facebook de Buen Día, donde ya somos, como decía Edgar, más de 206,000 amigos. Muchas gracias a ustedes por ser parte. Bueno, recuerden, y hablando de ese montón de amigos, vivamos la vida loca con Ricky Martin. Sí, y usted puede ir, tal vez no vivir la vida loca con él, pero sí a conocerle y tenerle así, a la Puritica Parra. En Buen Día le invitamos para que usted se meta ahí donde dice Ricky Martin, deje sus datos y quede participando. Así de fácil usted puede participar con nosotros, o sea, puede ser